Cuando perdí el conocimiento en una cena familiar, estando embarazada de 7 meses, mi esposo, por consejo de su madre, se negó a llamar a una ambulancia. Mi suegra dijo: «No, hijo, no llames. Está fingiendo». Recuperé el conocimiento, ya sola, en una habitación de hospital. Pero en el hospital, descubrí un secreto que nos dejó sin palabras tanto a mí como a los médicos. Nunca pensé que escribiría estas palabras. Incluso ahora, más de un año después, mis dedos tiemblan sobre el teclado. Pero tengo que contar esta historia para liberarme del peso que he estado cargando todo este tiempo. Mi nombre es Sofía García. Tengo 32 años y, hace apenas un año y medio, pensaba que era una mujer feliz. Tenía un esposo amoroso, Diego, y llevábamos casados 5 años. Vivíamos en un acogedor apartamento en Coyoacán, en la Ciudad de México. Tenía un buen trabajo como editora en una editorial. Diego y yo habíamos estado planeando tener un bebé durante mucho tiempo, y cuando finalmente quedé embarazada, se sintió como un milagro. Ambos estábamos esperando a este niño, ambos preparándonos para su llegada. Al menos, eso es lo que yo pensaba. La única nube en nuestro matrimonio era su madre, Laura. Desde el principio de nuestra relación, dejó claro que yo no era lo suficientemente buena para su hijo. No era lo suficientemente bonita, ni lo suficientemente exitosa, ni de la clase de familia adinerada que ella quería. En los primeros años de nuestro matrimonio, intentó constantemente interferir en nuestras vidas. Criticaba mi forma de cocinar, señalaba que planchaba mal las camisas de Diego e insinuaba mi supuesta falta de ambición profesional. Cada visita terminaba conmigo llorando y en una discusión con Diego, que siempre la defendía. Me decía que la malinterpretaba, que ella solo se preocupaba por nosotros y quería ayudar. Con el tiempo, aprendí a ignorar las pullas de Laura. Simplemente sonreía e intentaba verla lo menos posible. Diego seguía visitándola cada semana y llamándola todos los días. Ese nivel de apego me preocupaba a veces, pero intentaba no pensar en ello. Después de todo, seguía siendo cariñoso, atento y amoroso conmigo. Cuando quedé embarazada, Laura de repente empezó a mostrar interés, llamaba, preguntaba cómo me sentía, ofrecía ayuda. Me sorprendió el cambio, pero Diego dijo que simplemente estaba emocionada por convertirse en abuela, que siempre había soñado con tener nietos. Le creí y me alegré, pensando que tal vez podría llevarme bien con ella por fin. El embarazo transcurrió sin problemas. Tuve algunas náuseas matutinas en el primer trimestre, luego una anemia leve, pero los médicos me aseguraron que no era nada grave. Trabajé hasta el 6º mes y luego me tomé la incapacidad por maternidad. Diego estuvo a mi lado, ayudando en casa y acompañándome al médico, aunque después de un tiempo, empezó a faltar algunas citas, culpando al trabajo. En mi 7º mes, nos invitaron al cumpleaños de mi prima Valeria. Realmente no quería ir. Estaba cansada, mareada e hinchada. Pero Valeria insistió, diciendo que aún no me había visto con la barriga y que la familia quería felicitarme en persona. Diego también insistió. La fiesta fue en un pequeño café cerca de nuestra casa en Coyoacán. Había unas 15 personas, familia y un par de amigos cercanos. Me mantuve en un segundo plano, apenas comí y ni siquiera toqué el champán sin alcohol. Diego se sentó a mi lado, pero no paraba de mirar su teléfono y sonreír a la pantalla. Supuse que estaba enviando mensajes a sus compañeros de trabajo o a su madre. Unas 2 horas después, empecé a sentirme mal, mareada, con náuseas y viendo puntos negros. Le dije a Diego que deberíamos irnos a casa. Me quitó importancia. Espera, ni siquiera han traído el pastel todavía. Fui al baño, esperando que el agua fría me ayudara. Tuve que agarrarme a las paredes en el camino, mis piernas no me obedecían. De pie frente al espejo, intenté respirar profundamente como nos enseñaron en las clases prenatales, Bat solo empeoró. Cuando volví a la mesa, le susurré a Diego que me sentía muy mal. Parecía molesto, pero se levantó, se disculpó con los invitados y dijo que teníamos que irnos. Afuera, el aire fresco de la noche me despejó un poco la cabeza, pero la debilidad persistía y las náuseas empeoraron. En el taxi, el mareo volvió. No recuerdo el viaje a casa, solo que subí las escaleras con dificultad porque el ascensor llevaba una semana averiado.
En el tercer piso, perdí el equilibrio y me agarré a la barandilla. Sofía, vamos. ¿Estás bien? Solo estás cansada, dijo Diego. Diego, no estoy bien. Por favor, llama a una ambulancia. Puso los ojos en blanco y cogió su teléfono, pero justo en ese momento sonó el interfón. Era Laura. Hijo, decidí pasar a ver cómo estáis. 5 minutos después, estaba dentro. Al verme tumbada en el sofá con los ojos cerrados, frunció los labios. ¿Qué? ¿Otra vez sintiéndote mal? Ay, Sofía, deberías dejar de escuchar cada pequeña cosa que te dice tu cuerpo. El embarazo no es una enfermedad. Yo llevé a Diego, trabajé hasta el último día y me encargué de todas las tareas del hogar. Y tú ya llevas 2 meses de incapacidad, solo descansando. No respondí. No tenía fuerzas para discutir, y de todos modos era inútil. Laura siempre creía saberlo todo. Diego le dijo que habíamos estado en el cumpleaños de Valeria, que me había puesto enferma y que quería que llamara a una ambulancia. ¿Una ambulancia? ¿Para qué? Solo le harías perder el tiempo a los médicos. Están salvando a pacientes de verdad, y esto. Es solo cansancio normal, hijo. Prepárale un té de tila. Deja que descanse tranquila y estará bien. Diego fue obedientemente a la cocina a por el té, y Laura se sentó a mi lado, bajando la voz. Sofía, sé lo que estás haciendo. Estás manipulando a mi hijo, usando este embarazo para atarlo aún más a ti. Pero no funcionará. Diego es un chico listo. Se da cuenta de todo. Quise responder, pero una nueva oleada de debilidad me golpeó. Mis brazos y piernas se entumecieron. Sentí que me hundía en la oscuridad. Lo último que oí fue la voz de Laura. No, hijo. No llames. Está fingiendo. Desperté en el hospital. Lo primero que vi fue un techo blanco con una grieta en forma de rayo. Luego vino el olor, desinfectante, medicamentos y algo más que no pude identificar. Intenté levantar el brazo y vi que estaba conectado a una vía intravenosa. Giré la cabeza y vi un monitor que registraba 2 latidos, el mío y el del bebé. El mío era constante y tranquilo. El pequeño latido dentro de mí iba acelerado. El miedo me invadió. Intenté sentarme y apareció una enfermera, una joven con cara cansada pero amable. Tranquila, tranquila. No te muevas. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me trajo aquí? Estás en un hospital público, en el pabellón de patología de maternidad. Te trajo la ambulancia. Tu estado era grave, preeclampsia, presión arterial alta y riesgo de desprendimiento de placenta. Ya estás mejor, pero no debes estresarte. ¿Y el bebé? ¿Está bien el bebé? Sí, el bebé aguanta, pero ambos necesitáis descanso y tratamiento. El médico vendrá pronto a explicarte más. ¿Y mi esposo, está aquí? Dudó, apartando la mirada. No, no hay nadie aquí ahora mismo, pero puedes llamarlo si quieres. Aquí tienes tu celular, lo trajeron con tus cosas. Me entregó mi celular. La pantalla estaba agrietada como una telaraña, pero aún funcionaba. Lo desbloqueé y vi varias llamadas perdidas de Diego y un par de mensajes. Sofía, ¿cómo estás? Escríbeme cuando te despiertes. Lo siento, no puedo ir ahora. Mamá dijo que necesitas descansar y que las visitas solo empeorarán las cosas. Llámame cuando puedas. Dejé el celular a un lado y cerré los ojos. Me sentí herida y enfadada. Estaba en el hospital en estado grave con mi bebé en riesgo, y mi esposo ni siquiera había venido. Y una vez más, Laura estaba detrás de todo, manipulando a Diego, y él la escuchaba a ella en lugar de a mí. 1 hora después, vino la doctora. Una mujer regordeta de mediana edad, con el pelo corto y ojos amables y atentos. Bueno, Sofía, nos has dado un buen susto. Menos mal que la ambulancia llegó a tiempo. Un poco más tarde y las consecuencias podrían haber sido irreversibles. Gracias. ¿Quién llamó a la ambulancia?
Me desmayé en casa y mi esposo no quería llamar. La doctora me miró sorprendida. Según nuestros registros, fue una vecina. Dijo que oyó ruidos en tu apartamento y luego gritos de ayuda. Cuando el equipo llegó, la puerta estaba abierta y tú estabas inconsciente en el suelo, sola. Me quedé atónita. Así que Diego y su madre simplemente me habían dejado allí, embarazada y en peligro. No podía entenderlo. Ahora, sobre tu estado continuó, tienes preeclampsia, una complicación grave del embarazo. Tu presión arterial es alta, hay proteínas en tu orina y tienes hinchazón. Son señales de que tu placenta no funciona correctamente. Te mantendremos aquí en observación, probablemente hasta el parto. Si las cosas empeoran, tendremos que hacer una cesárea de emergencia. Por ahora, probaremos un tratamiento conservador. ¿Y el bebé, está bien? La doctora dudó. El bebé aguanta, pero hay signos de hipoxia fetal. No está recibiendo suficiente oxígeno. Estamos haciendo todo lo posible, pero tienes que estar preparada para una larga estancia en el hospital. Sin estrés, sin nervios. Asentí, conteniendo las lágrimas. Me explicó el plan de tratamiento y estaba a punto de irse, pero luego volvió y se sentó en el borde de la cama. Sofía, no quería decírtelo de inmediato, pero tienes que saberlo. Cuando hicimos la ecografía, vimos algo inusual. Llevas 2 bebés. Gemelos. ¿Gemelos? ¿Pero cómo? ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Tuve revisiones regulares. Se llama gemelo oculto, explicó la doctora. Un feto puede esconderse detrás del otro, especialmente si comparten el mismo saco. Pero eso no es todo. Uno de los bebés es más pequeño, va con retraso en el desarrollo. Hay problemas con el latido del corazón. Existe el riesgo de que éste no sobreviva. La noticia me dejó atónita. 2 bebés en lugar de 1, y uno de ellos podría morir. Descansa un poco, Sofía. Volveré a verte más tarde. Se fue y me quedé sola con mis pensamientos y mis miedos. Diego ni siquiera lo sabía todavía. Marqué su número. Tonos largos, luego el buzón de voz. Dejé un mensaje corto diciendo que estaba en el hospital, que mi estado era grave y que necesitábamos hablar. Luego llamé a mi madre. Vivía a unos 400 kilómetros de distancia, en Querétaro. Se sorprendió y dijo que salía de inmediato. A continuación, llamé a mi amiga Camila, mi amiga de la universidad. Ella sabía toda mi historia con Diego y Laura. Estaba furiosa por su comportamiento y prometió venir con lo esencial, un cepillo de dientes, un cepillo para el pelo, ropa limpia. Esa noche, intenté dormir, pero no pude. El monitor emitía un pitido suave, siguiendo 2 pequeños latidos dentro de mí, uno fuerte y constante, el otro débil e irregular. Me acaricié la barriga y susurré, aguantad, bebés. Mamá está aquí. Mamá os quiere a los 2. Esa noche, soñé que estaba en una playa. En el horizonte, 2 pequeñas figuras me saludaban. Caminé hacia ellas, pero mis pies se hundían en la arena. De repente, una figura comenzó a desvanecerse, desapareciendo. Grité, extendí la mano, pero no pude salvarla. Desperté en un sudor frío. El amanecer rompía afuera. El monitor seguía pitando. Entonces me quedé helada. Solo había un ritmo. El monitor. Solo hay un latido. ¿Qué les pasa a mis bebés? Le pregunté a la enfermera. Entró corriendo. Tranquila, Sofía. A veces pasa. Puede que el bebé se haya girado. Haremos una ecografía por la mañana para comprobarlo. Pero no pude dormir. Por la mañana, llegó mi madre, cansada del viaje nocturno pero aliviada de verme. Me abrazó, lloró y empezó a hacer preguntas. Le conté sobre la preeclampsia, los gemelos, los riesgos. No te preocupes, cariño. Todo saldrá bien. Superaremos esto. Me quedo contigo, dijo. ¿Y tu esposo? Le voy a decir un par de cosas. Mamá, por favor, no lo hagas.
No puedo estresarme. Apretó los labios, pero asintió. Pronto, vino la doctora, me revisó la presión arterial y escuchó los corazones de ambos bebés. El latido del segundo bebé es débil, pero está ahí. Hagamos una ecografía ahora. Me llevaron en silla de ruedas a la sala de exploración. Gel frío, la sonda, la cara tensa de la doctora. Ambos están vivos, dijo finalmente. El primero se desarrolla con normalidad. El segundo va con retraso, con problemas de flujo sanguíneo, pero sigue luchando. Seguiremos vigilando y haremos todo lo posible. Exhalé. Mis dos bebés estaban vivos. Eso era todo lo que importaba. De vuelta en mi habitación, encontré a Camila esperando. Había traído de todo: ropa, artículos de aseo, agua, fruta. En cuanto me vio, corrió a abrazarme. Sofía, me asustaste tanto. No dormí en toda la noche. Las tres, yo, mi madre y Camila, nos sentamos a hablar, haciendo planes. Mi madre decidió quedarse en la ciudad hasta el parto y alquiló una habitación cerca. Camila prometió visitarme todos los días y ayudar en lo que pudiera. Pero Diego seguía sin aparecer. Ni llamadas, ni mensajes. Era como si yo y nuestros bebés no existiéramos. Esa tarde, después de que mi madre y Camila se fueran, prometiendo volver mañana, intenté llamarlo de nuevo. Esta vez, contestó. Su voz era tensa, distante. Sofía, ¿cómo estás? Siento no haber podido responder antes. Estaba ocupado. ¿Ocupado? Estoy en el hospital en estado grave. ¿Y tú estabas ocupado haciendo qué, exactamente? Sofía, por favor, no empieces. He tenido mucho trabajo y mamá ha estado enferma, así que estuve con ella. La ira hirvió dentro de mí, pero recordé la advertencia de la doctora: sin estrés. Respiré hondo e intenté mantener la calma. Diego, tengo una complicación grave del embarazo. Preeclampsia. Presión arterial alta, un riesgo tanto para mí como para el bebé. Y hay más. Vamos a tener gemelos. 2 bebés, no uno. Silencio. ¿Gemelos? ¿Estás segura? ¿Por qué no nos lo dijeron antes? Le expliqué lo del gemelo oculto, el retraso en el desarrollo, los riesgos. Escuchó sin decir una palabra. Esperé cualquier reacción: alegría, preocupación, algo. Iré mañana. Lo prometo. Pero tengo que irme ahora. Mamá me está llamando. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla oscura, con una extraña sensación creciendo dentro de mí. Algo no cuadraba en su reacción, en sus palabras, en su tono. Esa noche, el mismo sueño volvió: la playa, las dos figuras, una desvaneciéndose. Pero ahora vi la cara de la otra figura. Era Diego. Estaba allí de pie, viendo a nuestro hijo desaparecer, indiferente e impasible. Desperté sintiéndome agotada, con un dolor de cabeza punzante. Mi presión arterial se había disparado y tuvieron que ponerme una inyección. La doctora estaba preocupada y dijo que si continuaba así, tendrían que hacer una cesárea, incluso tan pronto. Arriesgado, pero a veces la única forma de salvar tanto a los bebés como a la madre. Durante el día, mi madre y Camila vinieron de nuevo. Trajeron fruta fresca y libros para mantenerme ocupada. Mi madre me contó cómo se había instalado en su habitación alquilada y sus planes para ayudar después del parto. Camila compartió cotilleos de la oficina, tratando de hacerme reír. Yo sonreía y asentía, pero mis pensamientos estaban en otra parte. ¿Dónde estaba Diego? ¿Por qué no estaba aquí? ¿Por qué no llamaba? Al anochecer, seguía sin haber rastro de él. Ni una llamada, ni un mensaje. El dolor seguía creciendo, mi garganta se apretaba por la emoción. Mi madre lo notó e intentó distraerme. Sofía, no pienses en él ahora. No puedes permitirte alterarte. Concéntrate en los bebés, en el hecho de que pronto estaréis juntos. Pero no podía dejar de pensar en ello. Mi esposo, el padre de mis hijos, me había abandonado en el momento más difícil de mi vida.
A la mañana siguiente, durante la ronda, rompí a llorar. Le conté a la doctora todo sobre Diego, sobre mis miedos. Me escuchó atentamente, luego se sentó a mi lado, tomándome la mano. Sofía, no soy psicóloga, pero como doctora, puedo decirte esto, tu estado emocional afecta directamente a tu salud y a la de tus bebés. Ahora mismo, necesitas centrarte en ti misma y en ellos. Todo lo demás puede esperar. Lo intento, de verdad, pero no puedo dejar de preguntarme. ¿Por qué está haciendo esto? ¿Qué hice mal? Hizo una pausa, como si decidiera si decir más. En 20 años de práctica, he visto muchas situaciones. A veces los hombres no pueden soportar la presión, especialmente cuando hay complicaciones en el embarazo o niños enfermos. No todo el mundo está preparado para llevar ese peso. Pero no es tu culpa. Sus palabras me calmaron un poco, pero la amargura permaneció. ¿Podría Diego ser realmente ese tipo de hombre? Más tarde ese día, tumbada con los ojos cerrados, oí que la puerta se abría silenciosamente. Supuse que era una enfermera y no miré, pero entonces percibí un olor familiar, su colonia mezclada con humo de cigarrillo. Abrí los ojos. Estaba de pie junto a la puerta, moviéndose incómodamente de un pie a otro, sosteniendo un ramo de rosas blancas, mis favoritas. «Hola. ¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí, luchando contra emociones contradictorias, alivio de que hubiera venido y rabia de que hubiera tardado tanto. Puso las flores en un jarrón y se sentó a mi lado. Tenía un aspecto terrible, pálido, demacrado, con ojeras oscuras. Siento no haber venido ayer. Yo. No pude. Todo esto, es tan inesperado. Gemelos, complicaciones en el embarazo. Tenía miedo. Miedo de la responsabilidad. Miedo de que pudiera haber problemas con los bebés. ¿Crees que yo no tengo miedo? Es mi cuerpo, Diego. Nuestros hijos están creciendo dentro de mí. Uno de ellos podría no sobrevivir. Yo también estoy en peligro. Pero no puedo correr, esconderme, fingir que no pasa nada. Tengo que ser fuerte por mí, por ellos, por todos nosotros. Bajó la cabeza. Lo sé. He sido débil y egoísta, pensando solo en mí y en mis miedos. Tu madre dijo. Empecé, y luego me interrumpí bruscamente. ¿Qué tiene que ver tu madre con esto? ¿Fue idea suya que no vinieras? ¿Dejarme inconsciente en el suelo en casa? ¿Ignorar mis llamadas? Levantó la vista, con confusión, culpa y miedo en sus ojos. Sofía, no. Mamá no tiene nada que ver con esto. Solo está preocupada. ¿Preocupada por los niños? ¿Los que abandonaste? Uno de ellos podría morir en cualquier momento. Los que ni siquiera quisiste conocer, a los que no viniste a ver en la ecografía, cuyos latidos no escuchaste. Sabía que estaba levantando la voz, sabía que no debía alterarme, pero no podía parar. Se había acumulado demasiado, dolor, miedo, decepción. Por favor, cálmate. Estoy aquí ahora. Todo saldrá bien. ¿Bien? ¿Crees que está bien que aparezcas 2 días después de que me hospitalizaran? ¿Que me dejaras inconsciente? ¿Que escucharas a tu madre en lugar de a tu esposa? Se quedó en silencio. Justo entonces, entró una enfermera, vio mi cara sonrojada y enfadada, y miró el monitor que mostraba mi presión arterial elevada. ¿Qué está pasando aquí? Sofía, no puedes alterarte. Y usted, joven, probablemente debería irse. Diego se levantó, me lanzó una mirada de culpabilidad. Vendré mañana. Lo prometo. Y te quiero. De verdad. Se fue, y me quedé con la sensación de que algo no se había dicho. Algo en sus palabras, en su comportamiento, no encajaba. La enfermera me dio un sedante. Esto no es bueno, Sofía. Tienes que cuidarte por los bebés. Asentí. Tenía razón. Esa noche, vino mi madre. Al ver las flores, apretó los labios. Así que, ¿por fin apareció? ¿Y qué dijo? Mamá,
Por favor, no empieces. Ya lo estoy pasando bastante mal. Se ablandó y me abrazó. Lo siento, cariño. Es que estoy tan enfadada con él. Lo sé. Yo también estoy enfadada. Pero ahora mismo, lo más importante son los bebés, su salud, sus vidas. Mi madre asintió y cambió de tema. Esa noche, volvió el mismo sueño, la playa, las dos figuras, una desvaneciéndose. Pero ahora podía ver a la segunda. Era Laura. Estaba de pie, viendo cómo mi hijo desaparecía, con una sonrisa triunfante y cruel en su rostro. Desperté en un sudor frío. El monitor mostraba 2 latidos, uno fuerte, el otro más débil pero constante. Mis bebés estaban vivos, ambos, y tenía que hacer todo lo posible para que siguiera así. Por la mañana, vino la doctora, me revisó y repasó mis constantes vitales. Sofía, tu presión arterial se ha estabilizado, lo cual es bueno, pero tienes que continuar con el tratamiento, guardar reposo estricto en cama y evitar el estrés. Eso es crucial. Doctora, dígame, ¿tienen una oportunidad, ambos? ¿Podrían estar bien los dos? Dudó, y luego respondió con honestidad. Siempre hay una oportunidad. El primer bebé se está desarrollando normalmente y lo más probable es que esté bien. El segundo es más pequeño, más débil, con problemas de flujo sanguíneo, pero a veces los bebés pueden sorprendernos. Los más débiles son los que más luchan. Así que, sí, hay una oportunidad, pero tienes que estar preparada para cualquier cosa. Asentí. Entendía que nadie podía darme una garantía, pero el hecho de que existiera una oportunidad era suficiente. Tenía que aferrarme a ella. Esa tarde, vino Diego. Sin flores esta vez, sino con una bolsa de fruta y zumo. Se le veía mejor que ayer, más sereno, más tranquilo. Hola. ¿Cómo te sientes? Mejor. Mi presión arterial está estable. Los bebés están bien, dentro de lo que cabe. Se sentó a mi lado, sus dedos fríos y temblorosos ligeramente. Sofía, quiero disculparme por todo. Por no estar allí cuando te ingresaron. Por no responder a tus llamadas. Por dejarte en el apartamento ese día. Me quedé callada, esperando más. Entré en pánico cuando te desmayaste. No sabía qué hacer. Mamá dijo que no debíamos llamar a una ambulancia, que solo estabas cansada y necesitabas descansar. Le creí. Es mi madre. Siempre he confiado en ella. Luego nos fuimos. Dijo que necesitaba que la acompañara a casa, que estarías bien, que te despertarías pronto. Escuché incrédula. Simplemente se habían ido, dejándome inconsciente, en peligro, porque su madre se lo había dicho. ¿Y no se te ocurrió volver a ver cómo estaba, a asegurarte de que yo y los bebés estábamos bien? Bajó la vista. Lo pensé, pero mamá dijo que parecería que no confiaba en ella y que heriría sus sentimientos. ¿Y yo? La escuché de nuevo. Su voz estaba llena de desesperación, de impotencia. Diego, ¿te das cuenta de lo que podría haber pasado? Podría haber muerto. Nuestros bebés podrían haber muerto porque escuchaste a tu madre en lugar de usar tu propio juicio. Asintió sin levantar la vista. Lo sé. Y no pido perdón porque algo así no se puede perdonar. Solo quiero que sepas que entiendo mi culpa, y trataré de cambiar. Por ti, por los bebés. Lo miré, sin saber qué sentía, rabia, decepción, lástima. No sé si alguna vez podré olvidar esto. Quizás algún día pueda perdonarte. ¿Pero olvidar? No. Ahora mismo, tengo que concentrarme en los bebés y en mí. Todo lo demás viene después. Asintió. Entiendo. Estaré aquí. Vendré todos los días, ayudaré en lo que pueda. Y hablaré con mamá. Haré que entienda que se equivocó. Esbocé una leve sonrisa. Ya había oído esa promesa antes. De acuerdo, Diego. Habla con ella si puedes. En ese momento, una enfermera entró con una nueva vía intravenosa y unas pastillas. Diego se levantó y me besó la frente.
Vendré mañana. Y te quiero, Sofía. De verdad. Se fue, y esa misma sensación de algo no dicho persistió, como si me estuviera ocultando algo. La enfermera preparó la vía, me dio las pastillas y revisó el monitor. Todo se ve bien, Sofía. Ambos bebés aguantan. Especialmente el segundo. Sus lecturas han mejorado. Sonreí. Era la primera noticia verdaderamente buena que había tenido en mucho tiempo. Esa noche, vinieron mi madre y Camila. Trajeron caldo de pollo casero en un termo, ensalada de frutas y revistas nuevas. Mi madre habló de sus planes para los próximos días, Camila, de cotilleos de la oficina. Yo escuchaba y sonreía, pero mis pensamientos volvían a las palabras de Diego, a sus promesas. Después de que se fueran, cogí el celular y decidí revisar mi correo electrónico. Hacía tiempo que no lo miraba. Había muchos mensajes sin leer. Eché un vistazo, borrando el correo basura y respondiendo a los importantes. Entonces noté algo extraño. En la papelera, había un correo de Diego, pero no recordaba que me hubiera enviado un correo electrónico. Siempre nos comunicábamos por teléfono o aplicaciones de mensajería. Lo abrí y me quedé helada. No era para mí. Entonces recordé, hacía unos meses, Diego me había pedido usar mi portátil. El suyo se había roto y necesitaba enviar unos documentos rápidamente. Le había dado la contraseña de mi correo. Debió olvidar cerrar la sesión y más tarde envió este correo, pensando que estaba en su propia cuenta. Cuando se dio cuenta del error, lo borró, pero se había quedado en la papelera. Empecé a leer. Con cada línea, el suelo parecía desaparecer bajo mis pies. Querida Ana, no puedo sacarte de mi cabeza desde nuestra última reunión. Todo lo que hablamos se siente tan correcto, tan real. Sé que estoy siendo cruel con Sofía. Sé que debería decirle la verdad, pero no ahora, mientras está embarazada. No puedo. La destrozaría. Hablé con mamá. Ella piensa que debería quedarme con Sofía hasta el parto, asegurarme de que el bebé esté bien, y luego podremos estar juntos, tú y yo. Te quiero, Ana, más que a mi vida. Y pronto nada se interpondrá entre nosotros. Besos, Tude. Leí la carta una y otra vez, incapaz de creerlo. Diego me estaba engañando con una tal Ana, y su madre lo sabía. Más que eso, lo aprobaba. Le aconsejaba que se quedara conmigo solo hasta que nacieran los bebés, y luego me dejara. El correo fue enviado hace 3 meses, cuando yo estaba de 4 meses, cuando Diego y yo elegíamos nombres para el bebé, hablando de decorar la habitación. Y todo ese tiempo, me había estado mintiendo. Me sentí mal. Todo mi cuerpo temblaba de rabia y dolor. Esto era una traición. Una traición fría y calculada. Necesitaba hablar con alguien, pero no con mi madre. Ella no podría contenerse. No con Camila. Sería demasiado emocional. Necesitaba a alguien tranquilo y sabio. Pulsé el botón de llamada de la enfermera. ¿Podría ver a la doctora, si todavía está aquí? Unos minutos después, la doctora entró. Una mirada a mi cara y se puso en alerta. Sofía, ¿qué ha pasado? ¿Te sientes mal? No, físicamente estoy bien, pero acabo de descubrir algo, y no sé cómo vivir con ello. Le entregué mi celular con el correo abierto. Lo leyó, frunció el ceño y luego me miró con simpatía. Sofía, no soy psicóloga, pero como mujer, te diré esto, cosas como esta suceden. Los hombres pueden ser débiles, egoístas, incluso crueles. Y por lo que parece, tu esposo es exactamente eso. ¿Qué se supone que debo hacer? Estoy embarazada, en el hospital con complicaciones, esperando gemelos, un bebé está en peligro, y ahora descubro que mi esposo me engaña y planea dejarme. Y su madre lo sabía todo el tiempo. Suspiró y se sentó a mi lado. Ahora mismo, necesitas pensar solo en ti y en los bebés. Todo lo demás viene después, cuando hayas dado a luz, te hayas recuperado y estés lista para tomar decisiones. Por ahora, sigue adelante. No le dejes saber que lo descubriste. No montes una escena.
Protege tus nervios y tu salud. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo fingir que no ha pasado nada? Es difícil. Muy difícil. Pero tienes que hacerlo, por los bebés. Son inocentes y no deberían sufrir por quien es su padre. Sabía que tenía razón. Lógicamente, lo entendía, pero emocionalmente, quería gritar, llorar, romper platos. Quería llamar a Diego en ese mismo momento y soltarle todo lo que pensaba de él. La doctora, como si leyera mi mente, negó con la cabeza. Sofía, no. Ahora no. Espera hasta después de dar a luz, hasta que tú y los bebés estéis a salvo. Entonces podrás decidir cómo y con quién quieres vivir. Asentí, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. Tenía razón. Ahora mismo, sus vidas eran lo que importaba. Todo lo demás podía esperar. Me dio un sedante y se quedó a mi lado hasta que empecé a quedarme dormida. Lo último que recuerdo antes de que el sueño me venciera fueron sus palabras: eres fuerte, Sofía. Superarás esto. Completamente. Esa noche, volví a soñar con la playa. Las dos figuras en el horizonte, pero esta vez no se desvanecieron ni desaparecieron. Se mantuvieron firmes y me llamaron. Caminé hacia ellas, y la arena ya no me arrastraba los pies. Caminé con facilidad, libremente, hacia mis hijos. Solo hacia mis hijos. Por la mañana, desperté con una nueva sensación de claridad. Sabía lo que tenía que hacer. No ahora, como había dicho la doctora. Por ahora, tenía que centrarme solo en los bebés y en su salud. Pero más tarde, sería fuerte por mí y por ellos, sin Diego, sin su madre, sin sus mentiras y manipulaciones. Una enfermera entró con mi medicación matutina y el desayuno. Me revisó la presión arterial, la temperatura y escuchó los latidos de los bebés en el monitor. Todo está bien, Sofía. Ambos bebés están bien, especialmente el segundo. Sus números han mejorado mucho durante la noche. Como si hubiera decidido luchar, vivir. Sonreí. Era la mejor noticia que podía recibir. Mis bebés estaban vivos, luchando, negándose a rendirse. Y yo tampoco me rendiría, por ellos. Por la tarde, Diego vino con fruta, revistas y una sonrisa. Lo miré y pensé, ¿cómo pude haber pasado por alto la falsedad en sus palabras, en sus ojos? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo están los bebés? Mejor. Mucho mejor. Dicen que las cosas están mejorando. Ambos bebés están bien. Asintió, se sentó a mi lado y me tomó la mano. Me obligué a no apartarla, a no mostrar que algo había cambiado, que sabía la verdad. Me alegro, de verdad. Y hablé con mamá. Le dije que se equivocaba, que dejarte sin ayuda fue irresponsable. Pude ver que mentía. Probablemente inventando esta conversación con su madre. O quizás habían hablado, pero de algo completamente diferente. De la amante, de cómo seguir engañándome. ¿Y qué dijo ella? Dudó. Bueno, admitió que exageró, dijo que deberíamos haber llamado a una ambulancia de inmediato, que no se pueden correr riesgos con las mujeres embarazadas. Asentí, fingiendo creerle, mientras por dentro ardía de rabia y dolor. Diego habló del trabajo, de proyectos, de planes. Yo escuchaba a medias, asentía, sonreía, interpretando el papel de la esposa confiada. Cuando se fue, exhalé con alivio. Fingir era más difícil de lo que pensaba, pero tenía que hacerlo, por los bebés. Esa noche, vinieron mi madre y Camila. No les conté lo que había descubierto. No quería peleas ni dramas. Ya habría tiempo para eso. Ahora mismo, los bebés eran lo primero. Los días en el hospital pasaron lentamente, uno igual al siguiente. Los únicos momentos brillantes eran las visitas de mi madre, Camila y Diego. Sí, venía todos los días, como había prometido, trayendo fruta, revistas, a veces flores, hablando de un futuro que ahora sabía que nunca sucedería. La doctora podía ver mi estado y a veces se quedaba después de la ronda, contándome historias de mujeres que habían sido traicionadas pero encontraron la fuerza para vivir por sí mismas y por sus hijos.
Una noche, después de que todos se hubieran ido, llamaron a la puerta. Pensé que era la enfermera con mi medicina, pero en el umbral había una joven. Bonita, de pelo largo y rubio, con ojos asustados. ¿Eres Sofía? Asentí, sin saber quién era. Hola, soy Ana. Necesito hablar contigo. Es importante. Mi corazón dio un vuelco. Anne. A la que Diego le había escrito. Su amante. Entró, cerrando la puerta detrás de ella. Parecía nerviosa, jugueteando con la correa de su bolso. No sabía si debía venir. Dudé mucho tiempo. Pero luego decidí que necesitas saber la verdad. La miré, pensando solo una cosa, no sabía que yo ya lo sabía. Llevo 6 meses viendo a tu marido. Nos conocimos en un evento de empresa. Vino a auditar nuestra sucursal. Al principio, era solo un coqueteo ligero, conversación. Luego se puso serio. O al menos eso pensé yo. Habló rápidamente, temiendo que la interrumpiera. Me quedé en silencio. Diego me dijo que tu matrimonio era un error, que no os entendíais, que llevabais mucho tiempo viviendo como compañeros de piso. Que planeabais divorciaros, pero entonces te quedaste embarazada y no podía dejarte así. Dijo que tenía que quedarse hasta que naciera el bebé, asegurarse de que todo estuviera bien, y luego estaríamos juntos. Me di cuenta de que no solo me había estado mintiendo a mí, sino también a ella. Le creí. Pero entonces oí una conversación entre él y su madre. No sabían que estaba cerca, y lo que oí. Se interrumpió. ¿Qué oíste? Ana me miró, con los ojos llenos de lágrimas. Su madre dijo que tenía que deshacerse del bebé. Que entonces nada lo retendría contigo. Que podían arreglarlo para que perdieras al bebé y nadie sospechara nada. Habló de unas pastillas que se podían poner en tu comida o bebida para provocar un aborto espontáneo pero que pareciera natural. ¿Y Diego? No se opuso. Estuvo de acuerdo, dijo que era la única manera. La habitación dio vueltas a mi alrededor. Era demasiado monstruoso para procesarlo. Estaba en shock. Rompí con él de inmediato. Luego oí que estabas en el hospital con complicaciones, y pensé, ¿y si ya lo han hecho? Todo encajaba. Mi colapso en la fiesta familiar, la negativa de Diego a llamar a una ambulancia, las palabras de su madre, no llames. Está fingiendo. Sabían por qué estaba enferma. Porque lo habían hecho ellos. ¿Cuándo oíste esta conversación? Hace 3 días. Fui a su casa, pero no estaba. Estaba su madre. Estaba hablando con él por teléfono. Hace 3 días. El día después de que le dije a Diego lo de los gemelos y que uno era más débil. Decidieron ayudar a la naturaleza. No sabía qué hacer. Quería ir a la policía, pero no tengo pruebas. Entonces decidí decírtelo para que tuvieras cuidado. La miré y sentí una extraña conexión. Ambas habíamos sido engañadas por el mismo hombre. Gracias por venir y decírmelo. Me miró sorprendida. ¿Tú? ¿No estás enfadada? ¿No me culpas? No. Sabía lo de ti. Encontré su correo por accidente. Pero no sabía sobre el plan de deshacerse de los bebés. Ahora entiendo por qué estoy aquí en el hospital, por qué mi embarazo estaba en riesgo. Ana bajó la cabeza como avergonzada, pero no tenía nada de qué avergonzarse. No era ella la que engañaba a su cónyuge. No estaba planeando el asesinato de niños no nacidos. Ana, ¿qué harás? Suspiré. Esa era una pregunta complicada. No lo sé. Por ahora, solo protegeré a mis hijos como pueda. Más tarde, lo resolveré. Asintió, entendiendo que necesitaba tiempo para pensar, para decidir mi próximo movimiento. Si puedo ayudar en algo, aquí tienes mi número. Me entregó un trozo de papel. Lo cogí, lo doblé y lo puse en la mesita de noche. No tienes nada por lo que disculparte, dije. Tú también eres una víctima, igual que yo. Me dedicó una pequeña sonrisa, asintió y se fue en silencio,
cerrando la puerta tras de sí. Estaba sola de nuevo con un nuevo conocimiento, una nueva comprensión de la situación y un nuevo miedo. Si Diego y su madre eran capaces de esto, ¿qué más podrían hacer? ¿Qué intentarían cuando se dieran cuenta de que su plan había fallado, de que los bebés estaban vivos y pronto nacerían? Pulsé el botón de llamada de la enfermera. Quería hablar con la doctora, contarle lo que acababa de saber, el nuevo peligro. Pero no fue mi doctora la que vino. Fue el médico de guardia, un joven que nunca había visto. Escuchó atentamente, hizo algunas preguntas y luego frunció el ceño. Sofía, lo que describes es una acusación muy seria. Intento de homicidio, envenenamiento. Si es cierto, el Ministerio Público debe involucrarse. Pero no tengo pruebas, solo la palabra de una mujer que oyó la conversación y el hecho de que acabé en el hospital con complicaciones justo después de esa reunión familiar donde estaban Diego y su madre. Pensó por un momento y luego sugirió, hagamos algunas pruebas. Comprobaremos si hay rastros en tu sangre de fármacos que pudieran haber causado complicaciones en el embarazo. Si los hay, será una prueba. Estuve de acuerdo. Era una oportunidad. Una oportunidad de atrapar a Diego y a su madre en un intento de matar a mis bebés. El médico me sacó sangre y dijo que los resultados estarían listos mañana. Me aconsejó no contarle a nadie mis sospechas. Ni a mi marido, ni a mi suegra, ni siquiera a mi madre o a mi amiga. Cuanta menos gente lo supiera, más seguro sería para mí y los bebés. Esa noche, apenas dormí. Yacía allí, escuchando el pitido constante del monitor. 2 latidos dentro de mí. 2 pequeños seres humanos que casi se habían convertido en víctimas del egoísmo de su padre y su abuela. Por la mañana, durante la ronda, el médico de guardia me hizo una seña y se acercó cuando estuvimos solos. Sofía, los resultados están listos. Tu sangre muestra trazas de misoprostol. En pequeñas dosis, causa contracciones uterinas y puede provocar un aborto espontáneo, especialmente si el embarazo ya es complicado. Se me apretó la garganta. Así que era verdad. Realmente habían intentado matar a mis bebés, envenenarme y provocar un aborto. ¿Y ahora qué? Médicamente, continuamos con el tratamiento. El fármaco ya está saliendo de tu sistema, la concentración es baja. Legalmente, puedes ir al Ministerio Público. ¿Tienes pruebas? ¿Y si espero hasta después de dar a luz? En 2 semanas, el fármaco habrá desaparecido por completo de tu sistema. Pero podemos conservar los resultados de las pruebas. Seguirá habiendo pruebas. Asentí. Era un compromiso razonable. Tendría las pruebas, pero no me arriesgaría a someterme a mí misma y a los bebés al estrés de una investigación ahora. Y una cosa más, Sofía. Ten cuidado. No comas ni bebas nada que te traiga tu marido o su madre. Solo comida del hospital o lo que te traiga tu madre o tu amiga. Ya había estado siguiendo esa regla desde que descubrí la traición de Diego. Después de que se fue, estuve tumbada mucho tiempo, pensando en cómo todo lo que creía sólido se había desmoronado. El amor de mi marido, nuestro matrimonio, nuestros planes. Todo era mentira. Y peor, detrás de esa mentira había una maldad real. Por la tarde, Diego vino con fruta, zumo y una sonrisa en la cara. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo están los bebés? ¿Todo bien? Los médicos dicen que las cosas mejoran. Mi presión arterial se está estabilizando y los bebés están bien. Especialmente el segundo, sus números están mejorando. Algo brilló en sus ojos, algo que parecía insatisfacción. Eso es. Eso es bueno. Muy bueno. Entonces, ¿cuándo te darán el alta? No lo sé. Los médicos dicen que me quedaré hasta el parto. El riesgo de recaída es demasiado alto. Asintió, casi como si eso fuera exactamente lo que quería oír. Sacó la fruta y el zumo y los puso en la mesita de noche. Aquí, traje manzanas, naranjas, uvas y zumo de granada. Es bueno para la hemoglobina. Gracias, pero no puedo. Los médicos prohibieron todo excepto la comida del hospital. Dieta estricta para la preeclampsia.
La mentira salió con facilidad, mentiras para salvar a mis hijos. Pero comiste la fruta que traje antes. Sí, pero ayer mi presión arterial se disparó después de comer uvas. Ahora solo comida del hospital. Asintió, pero pude notar que no me creía. Aún así, se llevó la fruta a casa. Hablamos del tiempo, de las noticias, de películas. Mantuve la calma, ocultando el hecho de que sabía de su traición y del atentado contra la vida de mis bebés. Cuando se fue, exhalé aliviada. Fingir se estaba volviendo más difícil, pero tenía que hacerlo por los bebés. Esa noche, vinieron mi madre y Camila. Tampoco les dije la verdad. Todo a su tiempo. Los días en el hospital pasaron lentamente, pero yo mejoraba. Mi presión arterial se normalizó, la hinchazón bajó, mis análisis mejoraron, y lo más importante, los bebés también estaban bien. Especialmente el segundo, que antes se había quedado atrás. Ahora, sus números eran casi los mismos que los de su hermano. La doctora estaba satisfecha. Si las cosas siguen así, podemos llegar a las 35 semanas. Es un buen término para gemelos. Y si ocurre antes, a la primera señal de problemas, cesárea de emergencia. Pero por ahora, todo va bien, especialmente desde que empezaste a seguir nuestra dieta estricta. Su sonrisa cómplice me dijo que estaba al tanto de los resultados de las pruebas y apoyaba mi pequeña mentira. Diego seguía viniendo todos los días, pero ahora sin fruta ni zumo, solo revistas, libros, flores. Seguí interpretando mi papel, fingiendo creer cada palabra. Un día, no vino solo. Trajo a su madre. Laura parecía engreída con un traje nuevo, el pelo perfectamente peinado y un pesado colgante de oro al cuello. Me tensé al ver a la mujer que, junto con su hijo, había planeado matar a mis hijos, sus propios nietos. Laura, Sofía, nos diste un susto a todos. Pero está bien. Lo importante es que ya estás mejor. Los médicos dicen que te estás recuperando y que el bebé está bien. Me obligué a sonreír. Los bebés, Laura. Vamos a tener gemelos. 2 niños. Capté el mismo destello en sus ojos que había visto en los de Diego recientemente. ¿Descontento? Decepción. Ella también esperaba un resultado diferente, esperaba que su plan funcionara, que los bebés murieran. Sí. Sí, por supuesto. Gemelos. Diego me lo dijo. ¡Qué alegría! ¡Qué felicidad! Dijo las palabras correctas, pero no había sinceridad en su voz, solo una dulzura falsa. La miré y me pregunté cómo no había notado la actuación en todos estos años, cómo había creído que alguna vez me aceptaría, y mucho menos me querría. Laura se sentó en el borde de la cama y me tomó la mano. Me obligué a no apartarla. Sabes, Sofía, he estado pensando en el futuro, en cómo viviremos después de que nazcan los bebés. Y he decidido que deberías mudarte conmigo. Tengo un apartamento grande, 3 dormitorios. Será conveniente para ti, y yo te ayudaré con los bebés. Los gemelos son mucho trabajo para una sola. Apenas podía creer lo que oía. Después de todo lo que había hecho, esta oferta era absurda. Gracias por la oferta, Laura, pero Diego y yo ya hemos decidido que nos quedaremos en nuestro propio apartamento. Mi madre me ayudará. Vino aquí especialmente y alquiló un lugar cercano. Laura frunció los labios. Bueno, Sofía, piénsalo. Tu madre no es una mujer joven. Será difícil para ella con 2 recién nacidos. Mi madre tiene 53 años, Laura, la misma edad que tú. Y está llena de energía. Fue una estocada pequeña pero aguda. Laura esbozó una extraña sonrisa. Sí, por supuesto. Solo quería ayudar, pero si ya lo habéis decidido. Diego, que había estado de pie en silencio junto a la ventana, de repente habló. Mamá, Sofía tiene razón. Estaremos más cómodos en nuestro propio apartamento. Y la madre de Sofía realmente quiere ayudar con los nietos. No podemos decirle que no. Lo miré, sorprendida. Se estaba poniendo de mi lado, no del de su madre, a diferencia del antiguo Diego.
Laura pareció igual de sorprendida, lanzando a su hijo una mirada llena de indignación, pero dijo en voz alta, bueno, como queráis. Solo quería ayudar. Asentí, fingiendo creerla, aunque sabía la verdadera razón de su oferta, control. ¿Control sobre mí, los bebés y Diego? Se fueron media hora después, Laura irritada, Diego en silencio. Me quedé con la sensación de una pequeña pero importante victoria. Esa noche, la doctora Reyes vino, no en la ronda, solo a hablar. Le conté la visita de Laura, su oferta y mi negativa. Escuchó atentamente y dijo, hiciste lo correcto, Sofía. Aléjate de esa gente. Son peligrosos. Lo sé, pero ¿qué hago ahora? Después de que nazcan los bebés. Tienes pruebas, los resultados de los análisis y un testigo, Ana. Eso es suficiente para ir al Ministerio Público. Y si lo niegan, entonces la pregunta será, ¿por qué una mujer que deseaba tanto a su bebé tomaría un fármaco para interrumpir el embarazo? Es ilógico, pero la teoría de que alguien te lo dio sin tu conocimiento tiene todo el sentido. Asentí. Tenía razón. Pero es tu decisión, Sofía. Y recuerda, decidas lo que decidas, estoy de tu lado. Le dediqué una sonrisa de agradecimiento. Esa conversación me dio fuerza. Sabía que no estaba sola. Todavía había muchas preguntas. ¿Debería quedarme con Diego y fingir que no sabía nada, o debería irme y empezar una nueva vida? Era aterrador, pero no tanto como vivir con un hombre que había intentado matar a mis hijos. Esa noche, volví a soñar con el océano. Dos pequeñas figuras en el horizonte se acercaban, dos niños, idénticos como dos gotas de agua, sonriendo y tendiéndome los brazos. Caminé hacia ellos con facilidad, libremente. En mi futuro, no había lugar para Diego ni para su madre. Por la mañana, desperté segura de que estaba tomando la decisión correcta. Sabía que podía criar a mis hijos sola, amarlos, protegerlos, darles todo lo que necesitaban sin Diego, sin su ayuda, sin su amor. Pasaron las semanas y seguí mejorando. Mi presión arterial era normal, la hinchazón había desaparecido, mis análisis eran perfectos. Los bebés estaban igualados en desarrollo, sus latidos eran fuertes. La doctora Reyes estaba asombrada. En 20 años de práctica, rara vez he visto una mejora tan rápida con preeclampsia, especialmente con gemelos. Es casi un milagro. No es un milagro, sonreí. Es que mi cuerpo y mis bebés están finalmente libres de veneno. Para la semana 35, estaba lista para dar a luz. Los médicos decidieron una cesárea programada debido a los gemelos y a mi historial de preeclampsia. Estuve de acuerdo. Quería que mis hijos nacieran sanos y fuertes. La fecha se fijó para la semana siguiente. Diego, cuando se enteró, se mostró extrañamente tranquilo. Mi madre y Camila estaban emocionadas y felices. No les había contado mi decisión de dejarlo. Todo a su tiempo. Y entonces llegó el día en que nacerían mis hijos. Desperté temprano, llena de expectación. Hoy, me convertiría en la madre de dos niños hermosos, sanos y fuertes. Mis hijos. Mi futuro. Diego llegó temprano con un enorme ramo de rosas blancas y una sonrisa nerviosa. Lo miré, pensando, este es el último día. El último día que fingiré que no sé de su traición, de su intento de asesinato. El último día de nuestro falso y vacío matrimonio. ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa? Preguntó. Un poco, pero sobre todo emocionada. Hoy por fin veré a nuestros hijos. Por fin los abrazaré. Asintió, puso las flores en un jarrón, se sentó a mi lado y me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos y húmedos. Estaba nervioso, no por una feliz emoción, sino porque su plan había fracasado. Hoy, los hijos que había intentado matar nacerían sanos, fuertes, vivos. Esperaré en el pasillo durante la operación, y luego seré el primero en ver a nuestros hijos, dijo. Esbocé una leve sonrisa. No, no el primero. Yo sería la primera. Yo era su madre, la mujer que los había protegido de su padre y su abuela.
Me llevaron al quirófano sobre las 10 de la mañana. Paredes blancas, luces brillantes, olor antiséptico. Me acosté en la mesa, escuchando las voces de los médicos, pensando en mis hijos, en cómo serían, en nuestra vida sin Diego y Laura, sin sus mentiras y su traición. No sentí dolor, solo una extraña presión en la parte baja del abdomen. Luego llegó el primer llanto, fuerte e indignado, mi primogénito. Un minuto después, el segundo llanto, igual de fuerte. El que una vez se había quedado atrás nació tan robusto como su hermano. La doctora Reyes, que asistía en la cirugía, sonrió. Felicidades, Sofía. 2 niños hermosos y sanos. 5 puntos de Apgar cada uno. Me los mostraron. Idénticos, perfectos. Mis hijos, mi futuro. Lloré de felicidad y del amor que nunca antes había sentido. Después de la cirugía, me trasladaron a mi habitación. Diego estaba allí, pálido, tenso, con una sonrisa forzada. Laura estaba a su lado, igual de pálida. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los bebés? Preguntó él. Estamos todos bien. Los niños están sanos y fuertes. 5 puntos cada uno. Capté el destello de decepción en sus ojos. Esperaban un resultado diferente. Eso es maravilloso, Sofía, dijo Laura. ¿Cuándo podremos verlos? Pronto. Los están revisando ahora. Luego me los traerán para la primera toma. Asintieron, intercambiando una mirada que me inquietó, pero estaba demasiado feliz para pensar en ello. Una enfermera entró. Lo siento, la paciente necesita descansar. Por favor, vuelvan mañana durante el horario de visitas. Diego empezó a protestar, pero Laura lo detuvo. Por supuesto, lo entendemos. Sofía necesita descansar. Se fueron y respiré aliviada. Por fin sola. 1 hora después, trajeron a los bebés, 2 pequeños bultos en mantas azules. La enfermera me ayudó a sentarme y me los puso en brazos. Aún no podía distinguirlos, pero sabía que aprendería. Les di el pecho, primero a uno, luego al otro. Era nuevo, pero se sentía tan bien. Juré que siempre estaría ahí para ellos, protegiéndolos del mundo, incluso de su padre y su abuela. Después de la toma, los llevaron de vuelta a la sala de neonatos para cuidados especiales. Me quedé tumbada, sonriendo. Era madre, a pesar de todo lo que había pasado. Esa noche, llegaron mi madre y Camila, emocionadas y radiantes. Les permitieron ver a mis hijos a través del cristal. Sofía, son tan hermosos, tan perfectos, dijo mi madre. 2 angelitos. Y se parecen tanto a ti de bebé. Me alegré de que viera mi reflejo en ellos, no el de Diego. ¿Ya has elegido nombres? Preguntó Camila. Pensé por un momento. Diego y yo habíamos discutido opciones antes, pero eso fue antes de saber la verdad. Ahora, quería nombres nuevos, nombres que yo misma eligiera. Estoy pensando en Mateo y Leo. Mateo significa regalo de Dios. Y Leo porque es un nombre fuerte. Porque ambos son el mayor regalo de mi vida y han sido muy fuertes. Mi madre y Camila asintieron con aprobación. Hablamos hasta tarde sobre el futuro, pero no mencioné mi plan de dejar a Diego. No quería oscurecer el día. Esa noche, volvieron a traer a los niños para la toma. Los sostuve y sentí tanto amor que mi corazón podría estallar. Por la mañana, la doctora Reyes vino, revisó mis puntos y dijo, «Estás sanando bien, Sofía. Si todo sigue así, podremos darte el alta a ti y a los bebés en 1 semana». ¿A casa? La palabra me hizo detenerme. No al apartamento donde habían intentado envenenarme. No. Doctora Reyes, me gustaría hablar con usted en privado. Es importante. Por supuesto. Pasaré después de la ronda, dijo. Sobre las 11, Diego vino con flores y juguetes, con los ojos vigilantes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están los niños? Bien. Ambos están bien, respondí. Me miró rápidamente, como si sospechara algo.
¿Qué quieres decir con a pesar de todo? Pregunté. Respiré hondo. No, todavía no era el momento de la confrontación. Primero, tenía que asegurarme de tener un plan para vivir sin él, sin Laura, sin sus mentiras y su traición. Solo quiero decir que nacieron antes de tiempo. Los médicos dijeron que podría haber problemas, pero no los hay. Están perfectamente sanos. Se relajó, asintió, me creyó, o fingió hacerlo. Me alegro. De verdad. Ellos son. Son nuestro futuro, Sofía. Nuestros hijos, nuestra familia. Lo miré y pensé, ¿cómo puede decir esas palabras? Fingir amar a los hijos que intentó matar. Hablamos unos minutos más sobre los niños, sobre planes, sobre un futuro que sabía que nunca sucedería. Asentí, sonreí, fingí creer cada palabra, aunque por dentro hervía. Cuando se fue, prometiendo volver por la noche, exhalé aliviada. Fingir se estaba volviendo más difícil, pero tenía que hacerlo hasta saber que mis hijos estaban a salvo. Al mediodía, la doctora Reyes vino como prometió. Se sentó a mi lado. ¿De qué querías hablar? No voy a volver con mi marido después de que me den el alta. No puedo. No después de lo que he descubierto. Asintió, sin sorprenderse. Esa es tu decisión y la respeto. Pero, ¿a dónde irás con 2 recién nacidos? Con mi madre. Alquiló un apartamento cercano, de 2 habitaciones. Me ayudará hasta que me recupere, hasta que encuentre trabajo. La doctora Reyes asintió. ¿Y tu marido? ¿Qué le dirás? La verdad. Que sé de su aventura, de su plan de dejarme después del parto, del intento de envenenarme y provocar un aborto. Y que nunca le permitiré acercarse a los niños. Podría negarlo, y tiene derechos legales como su padre. Tengo pruebas, los resultados de los análisis que muestran misoprostol en mi sangre y un testigo, la mujer que oyó su conversación con su madre. Eso es suficiente para quitarle la patria potestad y abrir una carpeta de investigación en su contra. ¿Y estás preparada para eso? ¿Para los juzgados, la publicidad, el escándalo? Dudé. Una parte de mí quería justicia y que fuera castigado. Otra parte solo quería empezar una nueva vida sin un juicio, sin que el público lo supiera. No lo sé. No tienes que decidirlo ahora. Tienes tiempo. Piénsalo, dijo la doctora Reyes. Decidas lo que decidas, estoy de tu lado. Después de que se fue, me quedé mirando por la ventana durante mucho tiempo. Sí, sería difícil y aterrador. Pero por mis hijos, estaba dispuesta a todo. Esa noche, vinieron mi madre y Camila con comida, noticias y cálidas sonrisas. No estaba segura de si debía decírselo, pero al mirar sus caras, supe que tenían que saberlo. Mamá, Cami, necesito deciros algo. Es duro, pero tenéis que oírlo. Y les conté todo, la aventura de Diego, sus planes, el intento de envenenarme y mi decisión de irme. Escucharon en silencio. Los ojos de mi madre estaban llenos de dolor y rabia, los de Camila, de furia y necesidad de actuar. Cariño, esto es terrible. ¿Cómo pudo?, dijo mi madre, abrazándome. No lo sé, mamá, pero nunca dejaré que se acerquen a mis hijos. Nunca. Tiene que rendir cuentas, dijo Camila. Ambos deberían responder por intentar mataros a ti y a los bebés. Lo estoy pensando, pero no estoy segura de estar preparada para los juzgados y la publicidad ahora mismo. No lo decidas ahora, dijo mi madre con dulzura. Estaremos aquí para ti. Te ayudaremos con todo. Sí, estamos contigo, añadió Camila. Y esa gente nunca se acercará a ti ni a los niños de nuevo. Sonreí entre lágrimas, sintiendo una gratitud infinita. Discutimos los planes. Mi madre ofreció su apartamento. Camila se ofreció a ayudar con la vivienda y los asuntos legales. Cuando se fueron, me sentí más tranquila, más segura en mi elección de un camino sin Diego. Esa noche, vino de nuevo, solo, sin su madre. La misma sonrisa falsa. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están los niños? Estamos bien.
Los médicos dicen que si las cosas siguen así, nos darán el alta en una semana. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. He preparado todo en casa. Compré cunas, un cochecito gemelar, juguetes, ropa, todo lo que necesitas. Asentí, sin decirle que nunca volvería allí. Y mi madre ayudó. Está tan preocupada, quiere ser útil. Por dentro, mi ira se encendió, pero me mantuve tranquila. Pensé que quizás deberíamos mudarnos con mi madre. Tiene un apartamento grande, 3 habitaciones. Será cómodo, y ella ayudará con los niños. Los gemelos son mucho trabajo para una persona. Lo miré incrédula. Seguía insistiendo en esto después de todo, después de que ya me había negado. ¿Era terquedad, persistencia o parte de algún nuevo plan que aún no conocía? No, Diego, ya lo hemos discutido. Nos quedaremos en nuestro apartamento. Mi madre me ayudará. Vino aquí para eso y alquiló un lugar cercano. Frunció el ceño, claramente descontento con mi respuesta. Piénsalo. Mi madre tiene más experiencia criando niños. Me crió sola después de que mi padre muriera. Sabe cómo cuidar a los niños. Y mi madre nos crió a mi hermano y a mí. Sabe cómo cuidar a los niños también. Y ahora está libre, no trabaja, y puede dedicarse por completo a sus nietos. Diego suspiró, molesto por mi terquedad. Bien, como quieras. Pero si cambias de opinión, la ayuda de mi madre sigue sobre la mesa. Asentí, sin decir que nunca cambiaría de opinión y que nunca dejaría que su madre se acercara a mis hijos. Se quedó un poco más, hablando del trabajo y de planes para nuestro futuro, un futuro que sabía que nunca existiría. Escuché a medias, interpretando el papel de la esposa confiada. Cuando se fue, exhalé aliviada. Una semana más. Una semana de fingir, y luego estaría libre de él, de Laura, de sus mentiras y su maldad. Los días en el hospital se hicieron largos. Me recuperé de la cirugía, aprendí a cuidar a los bebés. Los médicos estaban satisfechos con nuestro progreso. Diego venía todos los días. A veces Laura venía con él, con la misma sonrisa falsa. Yo le devolvía la sonrisa, ocultando mi odio. Mi madre y Camila también venían a diario, trayendo todo lo que necesitaba. Mi madre preparó el apartamento. Camila se encargó del papeleo y los asuntos legales. Y entonces llegó el día en que comenzaría mi nueva vida sin Diego y su madre. La doctora Reyes nos examinó y firmó los papeles. Estáis listas para iros, Sofía. Pero las primeras semanas serán las más difíciles, especialmente con gemelos. No dudes en pedir ayuda. Gracias por todo, doctora Reyes. No sé qué habría hecho sin usted. Eres fuerte, dijo. Te las arreglarás. Para las 10 de la mañana, mi madre y Camila llegaron con ropa, documentos y un cochecito nuevo. Vestimos a los niños con monos azules a juego, los abrigamos y los pusimos en el cochecito. Yo me cambié a ropa normal. Me sentía extraña, pero también libre, lista para empezar de nuevo. Entonces entró Diego, sosteniendo un ramo de rosas blancas, sonriendo, pero con tensión en sus ojos. Se quedó helado al vernos listas para irnos. ¿Qué está pasando? Pensé que nos iríamos a casa juntos. Llamé a un taxi. Miré a mi madre y a Camila. Ellas asintieron. Diego, tenemos que tener una conversación seria. Frunció el ceño. ¿Sobre qué? ¿Qué ha pasado? Lo sé todo. Sobre tu aventura con Ana. Sobre tu plan de dejarme después del parto. Sobre el intento de envenenarme para provocar un aborto. Sobre todo el daño que tú y tu madre nos habéis hecho a mí y a los niños. Palideció, retrocediendo. ¿De qué estás hablando? Esto es depresión posparto. No mientas. Tengo pruebas, los resultados de los análisis que muestran misoprostol en mi sangre y un testigo, Ana, que te oyó hablar con Laura sobre deshacerse de los bebés. Eso es suficiente no solo para el divorcio, sino para presentar cargos penales en tu contra. Se quedó en silencio, sin saber qué decir.
Mi madre se puso a mi lado. Sofía y los niños vienen conmigo, y exijo que no intentes contactarlos ni interferir en sus vidas. Ni tú ni tu madre. No podéis hacer esto. Son mis hijos. Tengo derechos. ¿Derechos? Se burló Camila. ¿Qué derechos tiene alguien que intentó matar a sus propios hijos? No tienes derechos, ni morales ni legales. Diego apretó los puños. No podéis probar nada. Todo está en tu cabeza. Puedo, y lo haré si no nos dejas en paz. Y entonces tú y tu madre acabaréis en la cárcel por intento de homicidio. Me miró, y vi miedo en sus ojos, un miedo real y primario de un hombre que se daba cuenta de que había sido descubierto, de que no había escapatoria de las consecuencias. Estás de farol. No tienes pruebas, ni testigos. Nadie te creerá. Saqué una carpeta de mi bolso, los resultados de los análisis, la declaración de Ana y cada prueba que había reunido en las últimas 2 semanas con la ayuda de la doctora Reyes, mi madre, Camila y todos los que me apoyaron. Aquí, Diego. Cada detalle, cada prueba, cada testimonio de lo que hiciste. Y lo usaré si es necesario, si no nos dejas en paz e intentas interferir en nuestras vidas. Se quedó en silencio, dándose cuenta de que había perdido, de que su plan había fracasado y no tenía más remedio que retroceder. Bien, Sofía, tú ganas. Te dejaré en paz. Pero recuerda, le estás quitando un padre a sus hijos. Un padre que los quiere, que se preocupa por ellos, que quiere ser parte de sus vidas. Esbocé una sonrisa amarga. Seguía mintiendo, seguía fingiendo preocuparse por los hijos que había intentado matar. Vete, Diego. Y no vuelvas nunca. Ni tú ni Laura. Nunca os acerquéis a mis hijos de nuevo. Se quedó un momento más, como si quisiera decir algo, luego se dio la vuelta y se fue, fuera del hospital, fuera de nuestras vidas para siempre. Exhalé, sintiendo como el peso de las mentiras, el miedo y el fingimiento se levantaba de mis hombros, un peso que había llevado desde que supe la verdad sobre la aventura de Diego, su plan de dejarme después del parto y su intento de envenenarme y provocar un aborto. Mi madre me abrazó fuerte y suavemente. Lo conseguiste, cariño. Estoy orgullosa de ti. Camila también me abrazó, sosteniéndome en señal de apoyo. Las 3 permanecimos juntas, 3 mujeres dispuestas a proteger y amar a mis hijos. Unos minutos después, estábamos listas para irnos. Miré la habitación por última vez, el lugar donde había pasado 2 semanas, donde nacieron mis hijos. Salimos al brillante día de primavera. Todo estaba en flor. El aire se llenó del aroma de las flores, como si la propia naturaleza nos diera la bienvenida a una nueva vida. Mi madre ayudó a acomodar a los bebés en el taxi, luego se sentó a mi lado y me tomó la mano. A casa, cariño. Asentí, sonriendo entre lágrimas. A casa, a una nueva vida, a una nueva felicidad sin Diego y su madre. Mientras el taxi se alejaba, llevándonos lejos del pasado, miré a mis hijos dormidos y me prometí que siempre los amaría, los protegería y haría todo por su felicidad. Un año después, cuando mis hijos ya caminaban y decían sus primeras palabras, estaba sentada en la cocina del apartamento de mi madre, tomando té y viéndola jugar con sus nietos. Los amaba, los protegía y les daba lo mejor, ayudándome sin dudarlo. Pensé en cuánto había cambiado en ese año, en cuánto más fuerte me había vuelto, en cómo había aprendido a vivir sin Diego y su apoyo, comenzando una nueva historia, la mía y la de mis hijos. Había sido duro, especialmente los primeros meses con 2 recién nacidos. Pero lo había logrado, con la ayuda de mi madre, Camila y todos los que me apoyaron. Ahora podía ver con certeza, era feliz con mis hijos, mi madre y mis amigos. Sin él, sin su madre, sin sus mentiras y su traición. A veces, por las noches, pensaba en Diego, el hombre que había amado durante 5 años, que me había traicionado de la manera más monstruosa. No sabía dónde estaba ni cómo vivía, y no quería saberlo. Era parte del pasado. Había elegido el camino correcto, un camino sin él. Un camino de fuerza, amor y esperanza. Un camino donde era feliz con mis hijos.